Muy buenos días, doctora Carmen, Mauricio, a los directores de las cajas de compensación, a los senadores, representantes, a los dirigentes gremiales, doctor Montealegre, doctora Forero, bienvenidos. Yo voy a hacer unas pequeñas apuntes como un resumen ejecutivo y después planteo algunas reflexiones, doctora Carmen. El cambio es frenético. Digamos que esa es una realidad a la cual nos vamos a tener que acomodar. Nosotros podríamos aquí entrar en una discusión política, filosófica, axiológica, ontológica, sobre la cuarta revolución industrial y sobre la globalización. Pero nosotros debemos ser conscientes, nosotros como funcionarios públicos y ustedes como empresarios, que es una realidad y que nos vamos a tener que acomodar rápidamente a esa realidad, que es algo que es presente, que es irreversible y que te vamos a tener que asumir desde nuestros diferentes roles. Otra reflexión, la cuarta revolución tecnológica está generando un reacomodo y cambio en la oferta laboral a nivel mundial. Digamos que así como fue la primera, la segunda y la tercera, muchos roles, muchos cargos van a desaparecer, pero también, como lo decía la doctora Carmen, van a surgir otras nuevas oportunidades laborales y para ello nos tenemos que preparar, para poder, digamos, encontrar en ese mundo globalizado un espacio para que podamos desarrollarnos como profesionales y, lo más importante, ser felices. Las tres macrotendencias que planteó la doctora Carmen: se extiende la robotización, habilidades nuevas y más complejas, competencias blandas, un modelo educativo basado en la contextualización, en el desarrollo de criterio y no en la memorización. Yo pienso que debemos cambiar ese enfoque que ha imperado en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de basar nuestro modelo pedagógico, nuestro modelo formativo en la memorización. De nada sirve. Creemos que lo más importante es desarrollar criterio, que nuestros alumnos, que nuestros aprendices sepan interpretar la problemática que están viviendo y sepan contextualizar. Tercero, la economía llega para quedarse. Y mencionó una palabra que soy consciente que en la próxima década o finalizando esta década y a principios de la próxima década va a ser todavía más presente y va a generar seguramente movimientos políticos, la polarización. Los gobiernos van más lentos que el cambio disruptivo y la velocidad del sector privado. Ahí es una pregunta, doctora Carmen, ¿cómo podemos gradualmente mitigar el impacto en las clases medias que seguramente serán impactadas al ser desplazadas de sus cargos actuales por los avances tecnológicos? Y otra pregunta, ¿cuál país de Latinoamérica nos podría servir de referente? ¿Cuál país de Latinoamérica lo está haciendo bien para nosotros, digamos, mirar cómo lo están haciendo? Porque el qué lo tenemos claro, aquí la clave es el cómo lo vamos a hacer. Las empresas están contratando por habilidades y conocimientos específicos y enfatizando en el ser más que en el hacer. Eso nos invita a las personas que estamos en el sector educativo, en el sector formativo del país, a repensarnos. Ya los títulos, hablaba con los directivos de Amazon que están llegando a Colombia y ya los títulos no están pesando. A mí eso me llamó particularmente la atención, porque yo recuerdo que en el pasado a nuestros abuelos les exigía el cartón. Yo me acuerdo, mi hijo tiene que tener el cartón. A nosotros nos tocó el cartón, la especialización, un segundo idioma, a nuestros hijos les está tocando el cartón, la especialización, la maestría, y ya no solamente un idioma, sino varios idiomas. Pero entonces sí el cartón no está pesando en el momento del proceso de selección por parte de las multinacionales y por parte de muchas empresas nacionales. Eso nos obliga al sector educativo y a las personas que estamos inmersas en el sector formativo a realizar una profunda reflexión de cómo debemos acometer ese proceso hacia el futuro. El aprendizaje por el acelerado cambio será desde la cuna a la tumba. Eso es un mensaje que me quedó muy claro, doctora Carmen. Vamos a tener que estudiar desde la cuna hasta la tumba. Yo creo adicionalmente que permanentemente vamos a tener que actualizar los currículos. Lo que hoy aprendamos, lo que hoy estudiamos, seguramente en 18 meses, en 2 años ya no nos va a servir. Me decían algunos estudiosos de McKinsey, con los cuales estuve reunido esta semana, que la humanidad cada 2 días está generando más conocimiento que lo desarrollado
del 2003 hacia atrás, en toda la historia de la humanidad. Entonces el cambio es frenético, eso nos va a obligar a actualizar permanentemente los currículos. Ahí hay una reflexión que lo decía la doctora Carmen. Supongamos que nosotros planteamos un currículum, ahora estamos estructurando un programa al interior del SEMA de ciberseguridad. Nosotros llevamos estudiando, esperamos presentárselo una tecnología al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación se demora 18 meses en aprobarnos ese programa. Es decir, cuando ya no lo apruebe, ya está desactualizado. Entonces, ¿ahí cómo vamos a hacer? Yo creo que el Estado, y yo hago parte del Estado y hago parte del gobierno, tiene que involucrar una variable que es primordial y que ustedes en el sector privado la están viviendo: agilismo. Tenemos que ser mucho más mucho más ágiles para responder a las necesidades del mercado laboral a nivel nacional. La formación online es importante, nosotros en el SENA la estamos revisando, porque la formación online, digamos que facilita el acceso al conocimiento, pero nos preocupa la alta deserción. Digamos que de los aprendices que se forman en el SENA a través de la virtualidad, un 60%, es una cifra altísima, desiste, doctor Mauricio, no alcanza a terminar su proceso formativo. Formación para el trabajo, educación técnica para el desarrollo humano. En el SENA, como bien lo dijo la doctora Carmen, en los últimos años creció aceleradamente la cobertura. ¿Qué estamos revisando? La pertinencia, y esa educación es visionaria. Nosotros, conjuntamente con el doctor Carlos Enrique Moreno, desde Casa de Nariño, estamos revisando muy bien los indicadores, porque una cosa es crecer cobertura y la calidad y la pertinencia de esa formación. Bien lo decía la doctora Carmen, muchos cargos administrativos van a desaparecer. El presidente Duque me ha asignado una tarea, la doble titulación. Es decir, que los jóvenes, y ustedes los han escuchado varias veces, que los jóvenes bachilleres colombianos, una vez terminen su ciclo de educación media, tengan un título, el título de bachiller en una mano y el título académico en la otra. Nosotros, doctor Eduardo Lora, estamos revisando muy bien ese indicador. ¿Por qué? De los 700.000 bachilleres que hay en este momento en Colombia, el SENA está titulando con técnica unos 140.000. Pero, usted lo mencionó muy bien, hay otro indicador muy importante para nosotros. De esos bachilleres, ¿cuántos se encuentran en empleo una vez terminan la técnica en el SENA? Y estamos fijando si es en un año o en 6 meses. Ahí estamos construyendo ese indicador que nos va a permitir evaluar esa política pública en la cual el presidente Duque tiene cifradas esperanzas. Lo estamos evaluando. ¿Por qué? Porque yo puedo, y lo decía en estos días, lo discutíamos con el doctor Carlos Enrique Moreno, nosotros podemos pasar en estos 4 años, en el 2022, de 140.000 bachilleres con título técnico, podríamos pasar a 300.000. Sí, pero, ¿cuántos se encuentran en empleo? Yo creo que ahí tenemos que ser muy serios en la fijación de ese objetivo, de ese indicador. ¿Por qué? Porque lo que podríamos estar generando es una profunda frustración en esos jóvenes bachilleros que titulamos como técnica y no encuentran empleo. Y lo otro es, a través de esa doble titulación también tenemos que buscar que el joven bachiller no solamente se conforme con la técnica, sino que continúe con su proceso formativo y ojalá llegue a una tecnología o una especialización en tecnología, y lo más ideal, sería ideal, que continúe con el proceso de encadenamiento formativo con las instituciones de educación superior. Pero digamos que en este momento estamos revisando con mucho detalle todo el tema de pertinencia, y si la educación que estamos impartiendo es visionaria. Estamos estableciendo un diálogo fluido. Queremos recibir de ustedes, señores empresarios, dirigentes gremiales, doctora Sandra, nos hemos sentado, queremos que nos den luces, porque ustedes son los que saben cuáles son las competencias, las destrezas, las habilidades en las cuales el SENA debe trabajar para que cuando el aprendiz llegue a sus empresas, verdaderamente genere valor agregado en los procesos productivos. En eso estamos trabajando decididamente y estableciendo un diálogo fluido. Con respecto a la doble titulación, para finalizar, hombre, nosotros en ambientes formativos, digamos en esa Colombia profunda que preocupa tanto al presidente Duque, donde solamente encontramos un tablero y una tiza, difícilmente vamos a poder impartir una formación visionaria y pertinente. Nosotros necesitamos ambientes formativos pensando en la cuarta revolución industrial, porque repito, no es serio
que nosotros a nuestros bachilleres los formemos en auxiliar contable, eso va a desaparecer. Liquidación de nómina, eso lo está haciendo la inteligencia artificial. Secretariado, mi celular es mi secretaria, las secretarias van a desaparecer en el mundo. Entonces nosotros estamos analizando con mucho detalle, conjuntamente con la doctora María Victoria Angulo, cuál es la formación, porque eso es un trabajo conjunto entre el SENA y el Ministerio de Educación, cuál es la formación que le vamos a impartir a los jóvenes bachilleres colombianos para que ellos encuentren un empleo digno y decente. Y lo otro que es muy importante para nosotros, en esa construcción de indicadores de política pública en la cuales venimos trabajando directamente con el doctor Carlos Enrique Moreno, evaluando la empleabilidad de los aprendices una vez termine el ciclo formativo en el SENA. Estamos pensando en los próximos 6 meses, hay otras personas que decimos un año, ahí estamos construyendo ese indicador, pero para nosotros, doctora Carmen, ese indicador que usted mencionó es muy importante y nos demuestra la pertinencia de la formación. Si nuestros aprendices encuentran prontamente empleo, eso significa que eso es una educación pertinente y es una educación visionaria, pero por eso vamos a establecer y por eso estamos dialogando fluidamente con todos los empresarios y con todos los sectores gremiales del país. Adicionalmente a las mesas sectoriales que tenemos, son 85 mesas sectoriales que tiene implementadas el SENA, pero queremos avanzar más y estamos dispuestos y lo estamos revisando. Son 5.000 programas de formación complementaria, doctor Montealegre, que tiene el SENA, y son más de 500 titulados. ¿Sí serán los adecuados? Sí serán los adecuados. Yo le decía al doctor Eduardo Lora ahora, doctor, vamos a optimizar, pero es difícil, mover el Estado es muy complejo. Pues este es mi primer cargo público. Yo vengo del sector privado. Yo hace mes y medio estaba del lado del escritorio, yo estaba del lado de ustedes. La vida me da esta oportunidad de revisar, de optimizar los procesos formativos al interior del SENA, porque cuando llegaban los aprendices, yo siempre le decía a los vicepresidentes de talento humano de las empresas que he administrado, miren, esos jóvenes aprendices del SENA, desde el punto de vista, por ejemplo, técnico, lo hacen bien. Pero creo que les falta desarrollar algunas competencias blandas. ¿Cuál? Por ejemplo, la puntualidad, la adaptabilidad al cambio. A los aprendices del SENA hay veces les cambiamos y no se integran fácilmente a trabajar en equipo. Debemos desarrollar una permanente vocación de servicio en ellos, una actitud positiva. Entonces digamos que vamos a seguir trabajando y enfatizando mucho, doctora Carmen, en el hacer. Pero yo creo que lo más importante hacia el futuro es el ser. Tenemos una gran oportunidad, usted lo dijo. Por las aulas del SENA pasan 7 millones de colombianos anualmente. Es decir, tenemos una gran oportunidad de formar a estas personas para que obtengan o para que los formemos en una educación pertinente, pero también, adicionalmente, tenemos la gran oportunidad de formar a estas personas en competencias blandas, de tal forma que no solamente generen valor agregado al sector privado colombiano, sino que sean referentes para la sociedad colombiana, para sus familias. Eso es básicamente la contextualización. Y las dos preguntas, doctora Carmen, es ¿cuál país de Latinoamérica lo está haciendo bien y nos sirve de referente en este momento? Doctor Mauricio. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Sucadas por esta invitación. Qué placer estar acá con ustedes, doctora Carmen. Además que recuerdo hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero yo estuve ayudándote a ti editando el libro de Buscando Buenos Empleos, Good Jobs Wanted, y volvemos a estar en el mismo escenario hablando de mercado laboral. Doctor Carlos Mario, que también nos conocimos hace unos años, yo estando en el gobierno y usted estando del otro lado en el sector privado. Bien, me parece muy interesante lo que plantea Carmen en términos del mercado laboral, pero además con muchos retos. Tal vez yo lo plantearía los retos, no voy a hablar mucho, en 2 o 3 grandes líneas. Y haría primero un resumen. Hace poco leía, tal vez lo escribiste tú, Carmen, en un estudio de mercado laboral que decía que en 10 años, 7 de los 10 empleos que van a existir no existen todavía. Es decir, el mercado laboral está cambiando muy rápidamente. Ese tal vez sería el primer punto, que tú decías, es necesario pensar en el futuro. En segundo lugar, también lo planteaste de esa manera, tal vez está cambiando de estructura el mercado laboral. Lo dijiste muy bien, Uber, que es la empresa de taxis más grandes, no tiene un carro y mucho menos tiene un empleado. Entonces las relaciones obrero-patronales en las cuales se basaba
toda la legislación también están cambiando y en algunos casos están desapareciendo. Tal vez lo que existe ahora es más los trabajadores independientes que los trabajadores formales. Perdón, que los trabajadores empleados, asalariados, formal o informalmente. Entonces ahí empieza la primera línea que tengo en mi cabeza de discusión y es qué hacer entonces con la formalización tal cual se entiende en América Latina. Formalización es quien cotiza a salud y quien cotiza a pensiones. Y cuando es un empleado formal, en general es porque tiene un empleador, ese empleador paga parte de la cotización. Pero si el mercado laboral se está desintegrando de esa manera, ¿qué hacer con la salud y las pensiones? ¿Hacia dónde movernos? El segundo lugar bien importante, que es como la otra línea, que ya lo hablaba Carlos Mario, es sobre formación para el trabajo. ¿Qué tipo de formación es necesaria? Carlos Mario lo hablaba muy bien, por ejemplo, el tipo de la titularización, es decir, si necesitamos 3 o 4 o 5 títulos y cartones, o es necesario movernos hacia otro tipo de formación que nos ayuda a insertarnos más rápidamente en el mercado laboral. Yo siempre lo he pensado, Carlos Mario, yo creo que el indicador del SENA no debería de ser cuántos forma, sino cuántos consiguen empleo, pero ya no estoy tan seguro que la palabra empleo sea la misma. Tal vez cuántos consiguen ingreso, porque el empleo piensa en formalidad, sería como la segunda línea de discusión, y la tercera, obviamente, dado el recinto en el que estamos, pues ¿cuál puede ser el papel de las cajas de compensación? Si se está estructurando el contrato laboral o se está moviendo hacia otro tipo de relaciones y sobre todo hacia el trabajador independiente, pues cada vez va a haber menos empleados asalariados y en ese sentido menos 4% van a recibir las cajas. Pero por otro lado, tienen un papel muy importante. Esta mañana lo dijeron varios de los expositores en su inicio, desde prestación de servicios en salud, contributivo o no contributivo subsidiado, hasta papeles como el del servicio de empleo. Y el servicio de empleo se ata al subsidio de desempleo o lo que se intentó hacer de subsidio de desempleo en Colombia y se ata también a la formación. Entonces, ¿cómo hacer con, eventualmente en el futuro, unas cajas que por ese tipo de desintegración del mercado laboral van a recibir menos ingresos, pero que también tienen muchas tareas? Y en general, digamos, sobre las cajas siempre hay mucha discusión del 4%, etcétera. Cambiar instituciones o dejar las instituciones y transformarlas por dentro para que se muevan hacia otras tareas bien importantes, creo yo, insisto, como el servicio de empleo. Esas son como las tres grandes líneas: formalización, formación y el papel de las cajas de compensación en esas nuevas realidades del mercado laboral que estaba pensando. Muchas gracias. Qué bueno que todas las preguntas son súper fáciles, entonces. Bueno, yo quisiera ofrecer algunas reflexiones. No me atreveré a decir que tengo las soluciones porque creo que son preguntas que estamos todos pensando en ello. Creo que justamente es un producto del momento en el que nos encontramos. Las preguntas, déjame empezar por la más fácil, a ver cuál será. No. ¿Cómo podemos mitigar el impacto para las clases medias? Un poco lo que quizás mi propuesta ahí es realmente pensar que vamos a tener que invertir más en las personas independientes, y eso creo que sí tiene que ver un poco con el tema de las cajas, y es una reflexión para ustedes. Mi sensación es que vamos a tener que invertir más en las personas independientemente de su posición en el mercado laboral. Es decir, el mercado laboral está transformándose de una manera tan fluida que creo que las instituciones que estamos viendo hoy son el producto de un mercado laboral que era así en el siglo XIX, es decir, un mercado laboral que se pensó para que todo el mundo fuera formal, para que fueran trabajos estables, donde normalmente trabajaba una persona a tiempo completo y la otra persona, a lo mejor en el hogar, estaba en la casa, cuidaba de los hijos. Es decir, había una estructura en la cual se formó el estado de bienestar que conocemos y el mercado ha ido cambiando, el estado de bienestar se ha quedado igual. Y ahora estamos ante la disyuntiva de generar el estado de bienestar del siglo XXI. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? Bueno,
Hay algunas ideas ahí fuera que me parecen muy interesantes. Un estado del bienestar, por ejemplo, basado en la idea de que hay ciertas protecciones que todo el mundo debe tener independientemente de si trabaja asalariado, cuenta propia, freelancer o una mezcla de todo lo anterior. Pensión básica universal, salud y lo que el país considere, cada país considere que es ese pilar básico, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener. Luego hay que pensar si uno quiere estructurar pilares adicionales, que son los que de alguna manera a lo mejor dependen de tu lugar de trabajo. Pero creo que la idea de que vamos a tener que movernos a tener que proteger a las personas independientes de su lugar de trabajo está tomando mucha fuerza. Yo no veo, por ejemplo, si tenemos un montón de personas trabajando en un mercado, digamos, tipo Uber, tenemos que pensar dos cosas. O cómo la seguridad social se moderniza para llegar a estas personas, y entonces tiene que llegar de una manera muy distinta, tiene que usar la tecnología, tiene que decir, bueno, si usted tiene, y siempre digo, bueno, a lo mejor es una oportunidad, porque lo que antes eran conductores, de chofer informal, ahora son personas que trabajan en realidad para una estructura, no sé si llamarle compañía, porque, bueno, ese nos podría llevar todo el día esa discusión, pero digamos, trabajan y sobre todo están todos vinculados a una plataforma tecnológica que nos permite tener trazabilidad de sus ingresos. Entonces, quizás la seguridad social tiene que modernizarse, las cajas, y llegar y cobrar el 4% a través de la plataforma. Es decir, que cuando una persona, cada vez que un conductor de Uber hace una carrera, el X% de su carrera se va al sistema de bienestar, como pasaba en el sistema del siglo XIX, solo que ahora lo tenemos que traer al siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que, o sea, o tenemos que adaptar los pilares distintos, o la tecnología tiene que llegarle a la gente distinto. Si queremos mantener el estado de bienestar del siglo XIX, cada vez cubriremos a menos gente, o sea, quedaremos a los reductos del siglo XIX, por decirlo así, ¿no? Que es cada vez son menos. Entonces, esa es un poco la reflexión que tenemos que hacer. Y en cuanto a la formación, yo creo que también hay que repensarla bastante, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ese mundo de la formación inicial y luego nos olvidamos. No, la formación probablemente tiene que ser más pensar. Al principio tenemos que desarrollar la mente de las personas, no importa en qué realmente, desarrollar la mente, aprender a aprender, entendiendo que luego la vida da muchas vueltas y si necesitamos conocimientos específicos, ahí estará la universidad. Y gracias a Carolina González, a mí me pasó un mensaje por Twitter del presidente de MIT, y lo comentaba esta mañana, me parecía brillante. El tipo decía, la universidad ya no va a ser como era, y lo dice el presidente de la primera universidad del mundo, ¿no? La universidad va a ser una suscripción, como Netflix, no sé los que tienen aquí, porque básicamente uno va a ir, se va a formar, y luego, cada vez que necesite volver a refrescarse, que va a ser muy seguido, va a volver a su suscripción y va a volver y va a tomar los cursos que necesite y va a seguir adaptándose. Entonces es una formación universitaria o técnica que dura toda la vida, ¿no? A medida que entonces al principio uno aprende a aprender, es como que establece una plataforma amplia y después va especializándose según lo va necesitando. Esa es como la visión de un nuevo sistema educativo pensado para una adaptabilidad rápida, donde al principio formamos mentes y después formamos a profesionales según se van necesitando, ¿no? Y ahí también enfatizar el rol de las empresas. Yo quisiera hablarles directamente a las empresas porque piensen ustedes, en un mundo en el que ustedes operan, que cambia tan rápido, el sistema educativo jamás les va a poder hacer la tarea, jamás. Porque el sistema educativo siempre va por detrás de ustedes. Los que conocen la tecnología, los que conocen lo que necesitan, los que conocen los profesionales que quieren, son ustedes. Entonces, en cierta manera, el sector productivo tiene que, parte de este cambio es dejar de ser consumidor de capital humano, consumidor pasivo, ¿no? Ustedes tienen que pensar, antes veíamos la televisión y nos echaban lo que ponían, ¿no? Y lo mirábamos. Ahora ya no. Ahora somos muy activos. Quiero ver esto, quiero ver esto. El sistema, para ustedes lo mismo, el capital humano no es el que le eche en la universidad.
Es que ustedes necesitan. Y la universidad, el SENA, les necesita. Porque si ustedes no les dicen, lo que yo necesito es gente que venga, que trabaje en equipo. Porque eso es lo que me está pidiendo mi mercado. Eso es muy difícil para la universidad o para el centro técnico saber eso. Entonces, de consumidor a productor. Y también las empresas como gran centro de formación. Más y más estamos viendo que el trabajo, el aprender haciendo, es algo que es clave. Entonces, poder aprender en la propia empresa, con la tecnología de la propia empresa, con los procesos y la mentalidad de la propia empresa es muy, muy clave, porque si no, reproducir esos espacios en espacios simulados, sin la presión, sin la competitividad, sin todas las tensiones que implica el mundo del trabajo, es muy difícil. La persona a lo mejor entonces aprende lo técnico, pero no entiende todo lo otro, ¿no? Yo creo que, no sé si me deja... ¿qué país de América Latina lo está haciendo bien? Yo creo que no hay un país, yo no pondría un país como, decir, mire, ustedes, no, miren a tal país, porque yo creo que todos los países están enfrentando este mismo reto. Y todos están avanzando en cosas que creo que vale la pena como entender un poquito cómo cada uno está moviéndose hacia algunas piezas interesantes y cómo eso se puede ir replicando, ¿no? Porque es un espacio en construcción, yo diría. Pero, por ejemplo, yo diría países que están volviendo al tema de aprendices de manera muy fuerte. En algunos países me parece clave, porque es ese espacio de aprender haciendo que es tan importante para este mundo cambiante. Nuevos métodos de que el Estado tiene de, por ejemplo, poder licitar cosas que cree que el sector privado hace bien. Eso creo que también es muy interesante, como una manera de traer toda esta energía creativa que está pasando en el sector productivo. Países que, digamos, están, por ejemplo, planteando que proveedores como algunos de los que he puesto aquí antes, sean sus proveedores de capacitación, como en una lógica de subcontratación. No sé, hay como muchas modalidades que habrá que ir investigando, el pasado y el presente de cada una de ellas, pero es cierto que todo el mundo está buscando sus espacios y va a haber mucho, creo que tiene que haber mucho cambio. En el mundo, tanto en el trabajo como en el sector educativo, yo creo que está habiendo más cambio ahora del que ha habido en los últimos probablemente 40 o 50 años y vamos a tener que estar muy pendientes, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta ya del público a través de la app. Vamos a la pregunta es, ¿las empresas deberían apoyar la financiación de la educación de sus trabajadores? ¿Sí o no? ¿Quieren que la tome? Absolutamente, yo creo que sí, o sea, absolutamente. Yo creo que la inversión en los trabajadores es la mejor inversión que una empresa puede hacer. Es parecido, digamos, en ese sentido a comprar una máquina o invertir en nueva tecnología o invertir en nuevos procesos. De hecho, hay un error típico que es que las empresas tienden a invertir en tecnología y muchas veces se olvidan que es la persona la que va a operar esa tecnología. Y si la persona opera bajo el viejo criterio, generalmente no se consiguen los réditos de la tecnología. Entonces, efectivamente, yo creo que es clave en este mundo tomar, como digo, ser muy activo como empresa en la formación, entender que una fuerza laboral bien formada es una fuerza laboral más productiva y que por lo tanto es esencial. Es una inversión que la empresa hace en su propia productividad y en su gente que son parte de su productividad. Entonces, estamos viendo eso más y más. Creo que a veces el Estado podría pensar en métodos de cofinanciamiento porque existen fallas de mercado en este mercado, pero creo que más y más es algo que está pasando, ¿eh? O sea, hoy en día las empresas están empezando a darse cuenta que en este entorno cambiante o invierten en su gente o no van a poder hacer frente a estos cambios. Doctor Mauricio. No, yo diría, complementando lo que dice Carmen, ahorita Carlos Mario lo planteaba, una de las preguntas que se hace el SENA es la pertinencia
Entonces, para la pertinencia tiene que sentarse con el empleador y ver cómo formar y probar, y qué más pertinencia que el mismo empleador formando a su trabajador. Yo creo que eso es bien importante, eso es la pertinencia específica para la empresa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Como podemos ver, pues indiscutiblemente el sí es el ganador con el 97.56% ante el no con 2.44%. Entonces, una vez más, les agradezco por estar participando activamente en nuestra web app. Bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este segmento. Un aplauso, por favor.